Hola, ¿qué tal, amables amigos? Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les da la más cordial bienvenida, como siempre, en este resumen semanal de Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México, en este lunes 11 de mayo de 2020, y en donde tendremos para usted el análisis y las críticas informativas más acertadas de nuestros periodistas, columnistas, tanto locales como nacionales, sobre los temas más trascendentes surgidos durante la semana. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues 3 batallas perdidas de López Obrador rumbo al 21. Es probable que la fiesta de la Guelaguetza sea suspendida. Mujeres con discapacidad sufren mayor violencia familiar en este confinamiento. Para tener absoluta certeza de que la curva de la pandemia ya se aplanó, es necesario que se infecte el 60 u 80% de la población mexicana, es decir, unos 70 u 80 millones de compatriotas, asegura un especialista. Sigue temerosa crisis e incertidumbre en la industria turística de Oaxaca y inseguridad total en la recuperación. Cientos de niños inmigrantes están siendo deportados a México, abandonados sin ninguna protección y dejados a su suerte por la administración de Donald Trump. Misterioso asesinato de un investigador a punto de hacer sorprendentes hallazgos para la vacuna del coronavirus. Soy de Morena, pero no soy un borrego, afirma Porfirio Muñoz Ledo. A río revuelto, ganancia de los corruptos en el caso de Genaro García Luna, se atraviesan algunas piedritas en el camino de la investigación y el proceso penal. Y continúan siendo las comunidades indígenas las más marginadas y olvidadas en la crisis de la presente pandemia. Estos y otros interesantes temas de análisis y crítica informativa, además de las notas cortas de mayor impacto en la semana aquí en Realpolitik Televisión. Quédese con nosotros. En una sola crisis, el presidente López Obrador ha perdido 3 intentos al pretender tender un puente entre su gobierno y las elecciones del 2021. Primero, su intento por impulsar nuevamente en un referéndum paralelo a los comicios, el cual pues fracasó después de un acto de propaganda personalizada dirigido a empresarios, según los críticos. En este caso ha sido el INE el que ha salido a recordarle una regla básica, que los recursos pues no son suyos, sino de la nación. Como ya es del conocimiento de todos, el Instituto Nacional Electoral frenó el intento de iniciar una campaña de propaganda personalizada en tiempos de pandemia, y así, aprovechando la crisis económica, el riesgo del cierre de pequeñas y medianas empresas, así como el despido de miles de trabajadores, el jefe del Ejecutivo Federal, de acuerdo con los analistas, intentó capitalizar políticamente el momento. Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, esta fue la tercera derrota del presidente López Obrador en el intento de comenzar a direccionar los actos de gobierno hacia los comicios que se llevarán a cabo en el mes de julio de 2021. Antes ya había sido detenido en su propósito de aprobar una reforma legal que le permitiera modificar el proyecto de egresos de la Federación sin pasar por la supervisión del Congreso de la Unión, y que son aspectos peligrosos para la confiabilidad de su administración. En otros temas, mientras la pandemia sigue su marcha, las comunidades indígenas del territorio nacional continúan en pleno abandono, pero hay 0 programas de protección y apoyo. Y así es, en efecto, tal como lo mencionamos en pasados resúmenes, son las zonas del campo y las comunidades indígenas en donde, para las cuales pues no existe ningún programa de gobierno, y mucho menos para integrarlos en el cuadro de protección sanitaria ante la presente pandemia que nos ataca. Este es ahora otro de los casos, el que se refiere a los jornaleros de los campos del noreste de México, de los que se asegura permanecen fuera de la vista de todos los demás programas del gobierno. Y volteando la vista hacia nuestro territorio, Oaxaca, nuestra entidad tampoco se salva, pues todavía hay rincones marginados en esta ilustre tierra de Juárez, en donde los representantes populares pues únicamente en campañas se hacen presentes para hacer promesas que nunca cumplan, pues desaparecen para jamás volver. Pero lo peor de esta situación es que en muchos de estos rincones el mismo abandono y la marginación propicia el surgimiento de corruptelas
que van muchas veces desde la ocultación de los pobres recursos que en ocasiones por un milagro de Dios llegan, hasta las demasiado humildes despensas que arriban con dificultades, acciones que gustosamente realizan los infaltables vivales. A estos males se agrega el espinoso camino de la pandemia que estamos viviendo. Y así los compatriotas olvidados verán desfilar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y cuantas fases más tengan que venir en el caso del coronavirus. En otros temas, ahora resulta que la Guelaguetza será una víctima más de la presente pandemia. Las causas están a la vista de todos. La indiferencia de los ciudadanos a las recomendaciones de las autoridades de salud de no reducir la movilidad de manera efectiva, como lo indican las reglas sanitarias basados en la cantaleta popular y ridícula que dice tontamente de algo me he de morir, pero a la que alguien por ahí contesta, pues muérete tú, pero no me contagies a mí. Todo ello se ha concentrado en una impenetrable rebeldía de un gran número de ciudadanos a no obedecer las disposiciones sanitarias con el consecuente peligro que ello conlleva. Todo lo anterior puede dar como resultado que la fiesta de la Guelaguetza sea suspendida y el confinamiento se prolongue, y sería un acto criminal el llevarla a cabo engañando a la población, convenciéndola de que no hay ningún peligro y que el pico de los contagios sea aplanado completamente. Lo anterior es desde luego una decisión difícil, pues resultará otro crack en la no muy floreciente industria turística del estado de Oaxaca, pues que es una de las partes esenciales del sostenimiento de un gran número de familias, independientemente, claro está, de la jugosa industria de las marchas, plantones y bloqueos, en donde se erogan exquisitas cantidades que se colocan en las manos sucias de los jefazos y cabecillas que las organizan para su cómodo y holgado vivir y en el acarreo de sus contingentes. Qué tristeza que una fiesta que es pilar fundamental del folclore y las costumbres ancestrales de los oaxaqueños se tenga que romper a causa del capricho de muchos que ignoran el grado terrible de sufrimiento, desesperación y dolor de aquellos conciudadanos que ya han muerto a causa de esta enfermedad, porque nadie sabe lo que pesa el último costal de la muerte hasta que lo tiene en sus espaldas. Alguien dijo por ahí, si no quieres protegerte, al menos retírate de los demás para que no los contagies. Así está la realidad aplastante de esta pandemia. En ese sentido ha sido el propio gobernador del estado, Alejandro Murat, quien ha manifestado en diversas entrevistas que no se tienen las condiciones sanitarias óptimas para la celebración de esta fiesta, y agregó: sinceramente veo muy difícil la celebración de un evento masivo en julio, aun cuando eventualmente para ese entonces estemos incorporados parcialmente a nuestras actividades cotidianas, finalizó. Bueno, pues en otros aspectos nuevamente surge a la luz pública y en voz del propio presidente de la República el tema tan controvertido de Rápido y Furioso, que concretamente se refieren en parte a la introducción de armas de Estados Unidos a México mediante un acuerdo clandestino que se sospecha se llevó a cabo precisamente siendo presidente el señor Felipe del Sagrado Corazón Calderón. Cronológicamente hablando, todo inicia con la represión impuesta por Ernesto Zedillo y continuando con Calderón Hinojosa con el más terrible baño de sangre en todo el territorio nacional, en la famosa guerra contra el narcotráfico, batalla inútil que por cierto no se llevó a cabo con resorteras ni pedradas, sino con grandes arsenales de armas de alto poder, y quien por si fuera poco como presidente dilapidó en agravio al país algo así como 1 billón, con B grande, 200,000 millones de pesos de los excedentes de nuestro petróleo de la mano de su amigo del alma Vicente Fox. Con Calderón apareció el monstruo de la impunidad y la represión. No olvidemos tampoco la muerte de los 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y pese a las mentiras y la negación de Felipe Calderón de no saber nada, una nota procedente de Washington informa lo siguiente: el gobierno de Felipe Calderón, en particular la Procuraduría General de la República, PGR, siempre estuvo al tanto, incluso cooperó en el tráfico de armas de Estados Unidos en operaciones encubiertas por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, operación a través de la cual se enviaron a México
más de 2.500 armas largas que acabaron en manos de narcotraficantes. Washington, y esta nota fue publicada en la revista Proceso también. Con ello se derrumba toda la falacia, las mentiras pueriles y la endeble estructura de las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, que quiso desvirtuar y obstruir el proceso penal de Genaro García Luna, cubrir con el telón del drama y la comedia a la operación Rápido y Furioso y, por supuesto, salvar su pellejo. Así están las cosas en la aplicación de la justicia a los corruptos de cuello blanco. Bueno, pues soy de Morena, pero no soy un borrego, es la frase que durante toda la semana ha sonado en los diferentes medios de comunicación y que ha sido expresada por el decano de la política, el señor Porfirio Muñoz Ledo. El mencionado líder histórico de la izquierda mexicana expresó su temor porque la crisis de la pandemia provocada por el COVID-19 deja en jaque el proyecto político de Morena. El histórico político izquierdista Porfirio Muñoz es de los pocos diputados que se atreve a criticar en público al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. A sus 86 años de edad tiene claro que no es un borrego y que nadie lo va a silenciar. No soy discordante, sino soy opinante, dijo y agregó. En muchas de sus iniciativas, refiriéndose al presidente, estoy de acuerdo, pero hay algunas en las que no lo estoy y no me voy a callar en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Así lo expresó el pasado miércoles el señor Muñoz Ledo a través de una entrevista con la agencia EFE. Dicen por ahí que don Porfirio Muñoz Ledo sí es oposición verdadera, no como otros fantoches. La última contraopinión que el señor Ledo tuvo con el Poder Ejecutivo fue cuando López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar a guisa personal el presupuesto federal ante la crisis económica derivada del COVID-19, pero en la opinión de Muñoz Ledo, dicha iniciativa otorga atribuciones excesivas al presidente López Obrador. Pero en fin, cuestiones de la política, la mejor opinión es la de usted. En otros temas, en una acción infrahumana, la administración gubernamental de los Estados Unidos está deportando a cientos de niños inmigrantes a nuestro país solos, desamparados y sin ninguna protección, según lo dio a conocer la cadena CBS en un reporte especial. En este sentido, los analistas opinan que, por desgracia, en el país vecino existen todavía muchos Judas Iscariote de origen mexicano que apoyarán incondicionalmente al presidente Trump en lo que serán los próximos comicios para su reelección, pese al maltrato discriminatorio que están dando a los latinos que son connacionales nuestros. A esto se agrega también la cruel discriminación que muchos mexicanos están sufriendo en los hospitales y que han tenido la desgracia de haberse infectado con el coronavirus. En los últimos días han sido expulsados sin ninguna protección cerca de 300 niños. La Agencia de Refugiados de Estados Unidos, que es la responsable del cuidado de los menores, afirma que a la mayoría de los niños no acompañados se les ha negado la entrada de manera desorganizada. El pasado mes de marzo, los funcionarios fronterizos norteamericanos remitieron de igual forma a 1.852 niños, agregándose a todo lo anterior el abandono, la discriminación y la falta de atención médica a los enfermos mexicanos de coronavirus, que en muchos de los casos los dejan morir, al igual que a los negros. Bueno, pues vayamos ahora a las notas cortas que causaron mayor impacto entre la voz populi. Mientras que el presidente López Obrador informó que el pico más alto de los contagios del COVID-19 comenzaba a partir del pasado 8 y se prolongaría hasta el día 20, el modelo SC Cosmo, en el que participan académicos del CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, y la Universidad de Stanford, California, desmienten esa afirmación, ya que será hasta el 21 de junio cuando termine. En San Mateo Capulhuac, del municipio de Otzolotepec, Estado de México, queman y destruyen patrullas, pues los habitantes aseguran que la corporación policíaca quería contagiarlos del coronavirus. Un verdadero misterio que pone en alerta a la sociedad entera es el sádico asesinato de Bing Liu, joven investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh,
quien estaba a punto de hacer hallazgos para una posible vacuna contra el coronavirus. El joven fue acribillado a tiros. Denuncian ante la Secretaría de la Función Pública a Manuel Bartlett Díaz y Manuel Bartlett Álvarez hijo, así como a Zoe Robledo Aburto, por la presunta utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias. Oaxaca sigue siendo la ciudad que muy poco respetó el quédate en casa, ya que durante la semana que concluyó la movilidad peatonal y automovilística, lejos de disminuir, se incrementó notablemente, sobre todo en el centro histórico. Y surgen nuevas dudas si el COVID-19 se propaga también en aguas negras y a su vez por la transmisión del contagio de las ratas. El colmo de la violencia, la aberración y la perversidad en contra del personal del sector salud ha sido el asesinato de 3 trabajadores del Seguro Social de Torreón, Coahuila, el titular de la clínica y 2 enfermeras. ¿Qué pasa con la protección prometida a quienes luchan por nuestra salud? Una bebita nació en el Hospital de la Raza de la Ciudad de México completamente sana, no obstante que su madre estaba infectada del COVID-19. Y el Frente Frío número 60 ocasionará lluvias al oriente, sur y sureste de México, se incluye Oaxaca. La Organización de las Naciones Unidas pide a México continuar la búsqueda de desaparecidos forzados pese a la pandemia. Y en los espectáculos murió el legendario Little Richard, o el pequeño Ricardito, uno de los padres fundadores del rock and roll. Falleció a los 87 años de edad, destacó por su carismática mezcla musical en los años 50, siendo la inspiración incluso de los Beatles, Elvis Presley y otros. Y aquí en México fallece el decano de la locución nacional, legendario de la época de oro de la radio, Héctor Martínez Serrano, de XEW, Radio Centro y Radio Fórmula. Y bien, amigos, antes de despedirme, le recuerdo a usted que en la edición número 451 de su revista Real Político usted podrá leer además El ladrón de la patria, de Beatriz Pajés, así como las columnas políticas Balcón, de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas, de Alfredo Arenas Casas, Desde el portal, de Ángel Soriano, así como Será verdad que, y Circo, Maroma y Teatro. Gracias por su amable atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les invita muy cordialmente para que nos sigan acompañando a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, o bien simplemente escriba en el renglón de Internet o Google resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y de inmediato nos haremos presentes. Este noticiero semanal de opinión y análisis no tiene mordaza ni compromisos, se lo garantizamos. Cuídese mucho, cuide y proteja a los suyos y respete las reglas del sector salud, son para preservar su vida y la de sus seres queridos. Así que, hasta la próxima.